Pensini con todo. Con Pedro Pensini. Circuito Éxitos. Y seguimos con ustedes en esta segunda parte de Pensini con Todos. Les damos la bienvenida a todo el circuito a nivel nacional y les recuerdo que nos escuchamos en Éxitos 99.9 en Caracas, Éxitos 93.1 en Maracay, Éxitos 95.3 en Puerto La Cruz, Éxitos 90.5 en Puerto Ordaz, Éxitos 101.1 en Acarigua, Araure, Fama 98.1 en Barquisimeto, Éxitos 90.5 en San Juan de los Morros. También estamos en El Tigre en Éxitos 100.1, El Vigía, Éxitos 96.5, en Mérida, Éxitos 100.9, también en Ángel 93.7 en Valera, Éxitos 103.1 en Táchira, Éxitos 99.7 en Margarita, Éxitos 90.5 en Cabimas, Éxitos 89.7 en Maracaibo y Éxitos 99.1 en Valencia. Bueno, en esta segunda parte del programa vamos a tener de entrevistados especiales a Leonardo Buñac, economista y calificador de riesgo bancario, y también a Celia Mendoza, corresponsal de La Voz de América en Washington, D.C. Ya regresamos con más para ustedes aquí en Pensini con Todo. Cápsula Fibenca. Para entender el mundo económico. Pensini con Todo. En el mercado nacional, el índice de la Bolsa de Valores de Caracas sube 3,3% en la jornada del día y se ubica en 1.799.542 puntos. Las acciones que más suben, el AOCF aumenta 20% y Telares de Palo Grande tuvo un incremento de 15%. Las que más bajan fueron Banco Occidental de Descuento, que cae 7%, y la Bolsa de Valores de Caracas, que disminuye 2%. Wall Street abre la jornada al alza en medio de las declaraciones de la candidata a presidente de la Reserva Federal por la administración de Biden, Janet Yellen, quien apoya el paquete fiscal de 1.9 mil millones de dólares de los demócratas. En noticias corporativas, Bank of America y Goldman Sachs reportaron su informe trimestral, donde la primera se ubicó por debajo de lo esperado por los analistas, mientras que Goldman reportó mejor lo esperado por el segmento de trading. El precio de Bank of America cae 1,7%, mientras que Goldman corrige 1,3%, pero al alza. Pre-market subió 1,3%, corrijo. Si deseas comenzar a invertir, no dudes en escribirnos al 0414-255-6281, por donde también puedes suscribirte a nuestros reportes de mercados gratuitos. Pensini con Todo. Lecturas complementarias. Con Pedro Pensini. Circuito Éxitos. De regreso con ustedes aquí en Pensini con Todo y tenemos a nuestro próximo invitado. Él es experto en economía, calificador de riesgo bancario y vamos a hablar sobre distintos temas de la economía nacional e internacional. Leonardo, para mí siempre es un placer hablar contigo. Bienvenido al programa. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Pedro, muy buenas tardes. Feliz año, ante todo. Feliz año 2021. Y para ti y para todos tus radioescuchas, que son cientos de miles, deseándole lo mejor para este año a todos. Muchísimas gracias, Leonardo. Mira, quería comenzar porque el tema hoy es la toma de posesión de Biden en los Estados Unidos. Donald J. Trump deja la presidencia con sus aciertos y desaciertos, pero la economía tuvo un brinco a pesar del coronavirus impresionante. Sobre todo lo ve la parte de la bolsa y las empresas, porque él es empresario. Quizás algunos sectores de la economía se vieron afectados, pero la verdad es que tenemos una nueva realidad mundial. ¿Cómo ves esta nueva administración de Biden y en qué va a mejorar o cambiar la economía internacional, primero estadounidense y después internacional, por favor? Sí, por supuesto. Mira, lo primero es recordar que previo COVID-19, hablo de enero de 2020, la economía norteamericana tenía unos 23 trimestres consecutivos de crecimiento económico. De hecho, en los últimos 7 años había crecido más o menos casi 8%. Eso es el doble del Reino Unido, eso es casi el triple del promedio para la Comunidad Económica Europea. Es decir, que de alguna manera la economía norteamericana venía siendo la referencia del mundo desarrollado, sin incluir a China como país todavía en vía de desarrollo. Pero ciertamente entre las naciones del G20 podríamos decir que los Estados Unidos era la referencia en materia de crecimiento. De hecho, tú sabes muy bien cómo cerró en enero de 2020 con casi nivel de pleno empleo a nivel técnico y por otra parte con una inflación muy baja de 1,8%. Es decir, que desde el punto de vista económico
sin duda era la primera referencia de la economía global. No obstante, ya sabemos lo que pasó más tarde, vino el proceso de confinamiento asociado a COVID, se produjo esa contracción terrible de 32 puntos en el segundo trimestre del año 2020, pero luego vino la recuperación derivado de ese enorme, gigantesco plan de estímulos fiscales promovido por el Departamento del Tesoro y más tarde también apoyado por la Reserva Federal. Esto significó que la economía se recuperara, como tocaba explicar muy bien, más o menos un 7% en el tercer trimestre, cierra el año con una contracción que es la mitad de lo que se esperaba, con una contracción de 3,7% y con una expectativa para el 2021 de crecer más o menos un 4%, que responde más a una suerte, Pedro, de rebote estadístico, lógico. Pero sin embargo, hay grandes interrogantes en el ambiente sobre qué va a pasar con la economía norteamericana, sobre todo por el modelo y por el planteamiento de lo que puede ser la oferta, la propuesta económica del gobierno de Joe Biden, que hoy toma posesión. ¿Cuál es el gran tema? Los grandes interrogantes tienen que ver fundamentalmente con lo que fue la oferta electoral de Joe Biden, cuando hablaba entonces de la imposición de impuestos, sobre todo a aquellos sectores de carácter corporativo y a empresas o personas naturales generadoras de más de $400,000 al año. Y esto es importante porque en una época de contracción económica, de recesión económica, de resentimiento de la actividad económica, quizá una política impositiva puede ser definitivamente procíclica, es decir, profundizar la crisis. Entonces, un poco las expectativas de los mercados es que definitivamente se mantenga en primer lugar el plan de estímulos fiscales, pero por otra parte se haga una suerte de diferimiento de estos aumentos impositivos porque podrían afectar seriamente el ingreso personal disponible y por supuesto de alguna manera frenar lo que podría ser una potencial recuperación para este año. Desde el punto de vista externo, no se creen grandes cambios, por ejemplo, la visión con respecto a China, bueno, seguramente vendrá un cambio de estilo, un cambio de formato, pero muy seguramente va a continuar la rivalidad con China, ya no por el lado arancelario, pero sí Estados Unidos, por supuesto, buscando la supremacía tecnológica, porque China se convierte en el gran rival a vencer en los próximos años. Con respecto a América Latina, es posible que también cambie el formato, pero de alguna manera se mantenga esa visión. Así que desde el punto de vista, hay que esperar mucho, ¿no? Hay muchas expectativas de lo que puede ser el año 2021 y, por supuesto, los impactos que tendrá esta política nueva para América Latina. Sí, bueno, es importante también ver qué sectores de la economía van a apoyar los demócratas, a diferencia de los republicanos, más allá de lo que significa Biden y Trump. Por ejemplo, hay mucha incertidumbre que va a pasar con las monedas, lo que significa el nuevo mundo de las cibermonedas, por ejemplo, el Bitcoin, que se ha disparado porque lo están aceptando ya en distintas plataformas como lo que son Visa, Mastercard, Amazon, una cosa impensable, PayPal, y eso por eso que tiene ese auge, pero todavía tiene mucha volatilidad. También lo que significa las energías que apoyan siempre los demócratas, las energías limpias, el fuel cell, todo lo que es los carros electrónicos, y es un nuevo mundo que se abre. Si me puedes hablar algo sobre esto, por favor. Sí, estamos hablando de que en enero de este año, por cierto, se reúne, ya tú sabes, el Foro Económico Mundial, y el gran lema del Foro Económico Mundial es el reinicio, de alguna manera, como una suerte de reseteo del planeta, y tiene básicamente que ver con la famosa teoría económica de la dona, que es que no tiene otra cosa que ver, sino que cómo promover crecimiento económico sin superar los límites del planeta. Y básicamente tiene que ver esto con el tema del cambio climático. En otras palabras, cómo promover crecimiento, prosperidad, pero al mismo tiempo respetando los límites del planeta. Y es un poco la orientación de la política económica de Joe Biden, donde va a intentar hacer inversiones de casi $300,000 millones, básicamente para promover las famosas energías limpias y producir una suerte de reconversión industrial en los Estados Unidos que permita mantener la supremacía económica, pero por otra parte hacer una contribución muy importante en materia de disminución de la emisión de gas de carbono con efecto invernadero, con el impacto que ya todos sabemos a nivel de cambio climático. Sin embargo, esto no son medidas
de corto plazo. Esto se enfrenta con una realidad también de que de alguna manera el plan de estímulo fiscal implementado por Donald Trump y lo que debe hacer ahora el gobierno de Biden significa llevar, tú bien sabes, Pedro, la deuda pública por encima del 130% del PIB. Estamos hablando que los últimos planes de estímulo fiscal han costado casi 5 trillones de dólares, 5 billones en latinoamericano, como lo leemos nosotros. Así que entonces hay interrogantes importantes sobre la sostenibilidad de la deuda, hay interrogantes sobre el financiamiento de la expansión del gasto fiscal, del déficit fiscal de los Estados Unidos. En otras palabras, no son tiempos fáciles, ya nada es como era antes, tú lo acabas de decir, todo dejó de ser como era, pero sin duda el planeta está consciente de lo que está ocurriendo y el nuevo lema significa cómo generar crecimiento económico, cómo generar prosperidad sin dejar de respetar los límites del planeta. Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos un nuevo mundo y todos nos tenemos que adaptar. También sobre estos laboratorios que están haciendo millones, porque bueno, y lo que van a hacer con todas estas vacunas, sin embargo, sus compañías no han demostrado que es así, pero lo que es Pfizer, Moderna, todo lo que es AstraZeneca, tienen un nuevo mundo y un nuevo mundo siempre se quedan de los laboratorios y lo que ganan, pero tienen también ese laboratorio de investigación y desarrollo que cuesta tanto dinero. ¿Cómo ves este sector? Mira, es uno de los sectores ganadores sin duda de la nueva dinámica. Cuando nosotros analizamos qué está impactando en la economía mundial, tenemos que hacerlo mesoeconómicamente, verlo sectorialmente. Y disculpa que me vaya al revés, pero ¿qué ocurre cuando analizamos qué sectores son los sectores afectados? Casi 60 o 70% de la contracción económica en los Estados Unidos y de la contracción económica en Europa está concentrada fundamentalmente en el sector turismo, lo que es el sector comercio y servicios, sector lo que es hotelería, restaurantes, todo lo que está vinculado de alguna manera al mundo de la distracción, de las atracciones turísticas, etcétera, y son los sectores más golpeados. ¿Quiénes son los ganadores? Indudablemente el sector salud, sector laboratorio, el sector tecnológico que tú lo acabas de comentar, donde por cierto las criptomonedas están dando, bueno, pues golpes sumamente importantes, más allá de la volatilidad que tú sabes que las caracteriza. Lo que ha pasado recientemente con el Bitcoin es un ejemplo interesantísimo sobre eso, pero y eso es un mundo que es un mundo nuevo y que llegó para quedarse, no hay duda. Ya inclusive algunos estados del planeta están promoviendo el uso de la criptomoneda, incluso como reserva de valor. Así que entonces, de alguna manera, es el sector tecnológico, el sector de los laboratorios, de la salud, ¿verdad? Quienes son los grandes ganadores, el sector alimento, un gran ganador de esta crisis, pero lamentablemente algunos otros sectores, sobre todo aquellos que trabajan mucho con la operación, ¿verdad?, personal, face to face, son los más afectados, fundamentalmente el sector turístico, el sector hotelero, restaurante y servicios, comercio y servicios, que están todos vinculados de alguna manera a este sector tan importante. 60 o 70%, Pedro, aproximadamente, de la contracción económica acumulada en estos diferentes escenarios del hemisferio occidental está concentrado en estos sectores. Sí. Está bien. Bueno, mira, tengo que hacer una pausa, Leonardo, muy interesante la conversación, pero me gustaría saber eso, cómo se puede utilizar una moneda tan difícil como son las criptomonedas o el Bitcoin como moneda de reserva legal. Ya nos vas a explicar eso, por favor, y vamos a hablar un poquito de Venezuela al regreso. Muchas gracias, Leonardo Buñac, economista. Ya regresamos con más para ustedes. Benzini, con todo. Directrices para interpretar la información. Benzini con todo. Con Pedro Benzini. Circuito Éxitos. Y seguimos aquí con el economista experto también, Leonardo Buñac, calificador de riesgo bancario, y dejamos una pregunta al aire, porque Leonardo nos comentaba que algunos países están considerando utilizar la moneda como moneda de reserva, quiere decir como que si el Banco Central de Venezuela aceptara una criptomoneda para garantizar los pagos de los bolívares. Si nos puedes explicar esto, por favor, profesor Buñac. Bueno, ya el Banco Central de Venezuela tiene su criptomoneda, tiene el Petro, ¿no? Correcto. No tenemos la menor duda. Parece que están comprando Ferraris con eso, no, mentira, echando broma. Sí, señor, dejemos de ser sarcástico. Pero bueno, la realidad es que tú sabes muy bien que el dinero es fiduciario
Y el dinero es fiduciario porque indudablemente su valor de compra o su poder de mercado está definitivamente vinculado a la confianza que terceras personas le dan como uso, como instrumento de pago. Y así como el dinero es fiduciario, Pedro, las criptomonedas son dinero virtual fiduciario. Por lo tanto, el valor de compra, el valor de mercado de una criptomoneda depende fundamentalmente, sin duda, de la confianza, de la credibilidad que terceras personas le dan como instrumento de pago, como unidad de cuenta o como reserva de valor. En otras palabras, ya tú ni yo, que podemos tener a lo mejor cuenta en Estados Unidos, no tenemos ni idea de cuál es el nivel de reserva de oro de la Reserva Federal. Yo no tengo idea más o menos cuál es el nivel de reserva de oro. Lo que sí estoy seguro es que el monto de circulante de dólares a nivel mundial supera varias miles de veces la reserva de oro. Por lo tanto, ya no hablamos del patrón oro-cambio, ya hablamos hoy de que el dinero es fiduciario, es decir, que el valor de compra, el valor de mercado de una moneda viene dado básicamente por la confianza, porque es fiduciaria. Y la criptomoneda es dinero virtual fiduciario. Por lo tanto, bueno, más temprano que tarde vamos a ver a muchos estados del planeta usando a las criptomonedas sin duda como reserva de valores y como parte de su canasta en las reservas internacionales. Es un mundo nuevo, todo está cambiando y la realidad es que el negocio bancario va a continuar existiendo. Lo que no estoy seguro, Pedro, es que los bancos sigan existiendo. Esa es una cosa totalmente distinta. Ujú. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que ya avanzamos muy rápidamente hacia la transformación digital. Estamos hablando de un mundo totalmente nuevo donde la economía digital de alguna manera comienza a marcar la pauta. Excelente. Mira, ¿cómo afecta todo esto a Venezuela, por favor? ¿Y cómo son las perspectivas para este año, Leonardo? Bueno, tú sabes que el punto de partida, la gran pregunta es de dónde venimos. Yo creo que es un poco antipática la conversación cuando hablamos de estos temas, pero definitivamente venimos de una contracción económica, tú bien sabes, de casi 32 puntos el año pasado, se acumula 35 el año anterior, varios puntos de los años anteriores, son casi 80 puntos de contracción económica en los últimos 28 trimestres. La economía venezolana, dólares más, dólares menos, las cifras varían por técnicos, por especialistas, pero más o menos los números dicen que tenemos un PIB hoy de 32.000, 33.000, 34.000 millones de dólares. La gente se va a preguntar si eso es mucho o eso es poco. Bueno, el PIB de República Dominicana es 86.000, el de Guatemala 84, el de Ecuador, que son países pequeños, 107.000 millones. O sea, te podrías imaginar que ya Venezuela se convirtió en una economía enana, una economía muy pequeña, y eso tiene impactos en la gente, porque el mercado de bienes y servicios también se ha reducido. Tenemos un mercado ahora mucho más pequeño. Y esto acompañado, como tú bien sabes, con la espiral hiperinflacionaria que todavía continúa hoy existiendo en Venezuela. El flagelo de la inflación aún no ha desaparecido, básicamente porque el Banco Central sigue usando la monetización para financiar la inflación del gasto público, ¿verdad? La inyección de moneda de origen fiscal. Y eso básicamente genera esa fuente inagotable de inflación. De allí que veamos entonces tanta presión en el mercado cambiario, tanta inestabilidad en el precio del dinero, tanta estabilidad en el precio de la divisa. Al final de todo, ¿qué es lo que está pasando en Venezuela? Tenemos una economía sumamente contraída, una economía con inflación sumamente importante, y hay una inercia inflacionaria que no puede ser quebrada a corto plazo. ¿Y cuáles son las perspectivas del 2021? Bueno, nuevamente vamos a tener una economía contraída, ya no va a caer 30 puntos, por supuesto. En algún momento, como la gente cuando engorda mucho, algunos dicen, mira, yo sigo comiendo porque ya llega un momento que uno no engorda más. Bueno, va a llegar un momento que la economía no se puede contraer más de lo que ya se ha contraído. Así que esperamos una contracción que puede estar más bien cercana al 2-3%, pero eso es sumamente grave, todavía con inflación por encima del 2-3.000%, sigue siendo sumamente serio, sobre todo porque lo grave en la vida no es ser pobre, Pedro, sino es empobrecerse. De allí entonces que sea muy importante entender varias cosas. Uno, ya Venezuela dejó de ser una economía petrolera. Eso es importante entenderlo. Estamos hoy en un proceso, Pedro, de privatización de lo público. Es decir, el Estado venezolano, si bien es cierto que es un Estado con una capacidad de represión muy importante, su capacidad de incidencia en la economía venezolana se ha reducido a poco, se ha reducido a nada.
Es decir, hoy el Estado venezolano se convirtió en un Estado sumamente pequeño desde el punto de vista de su capacidad de incidir en la cosa económica, de incidir en la actividad económica. Y entonces que el nuevo actor importante de la economía venezolana, y esto es una buena noticia, es el sector privado de la economía, que es hoy el que está generando divisas en primer lugar, y por otra parte es el sector que está dinamizando la actividad económica hoy en Venezuela. De ahí que sea tan importante, pero el mensaje de entender que no podemos seguir continuando con estos controles de precios. Ya hemos visto unos anuncios recientes sobre la reaparición de la ley de precios justos, sobre, bueno, nunca desapareció, pero su aplicación sí, y en consecuencia son el tipo de cosas que hay que intentar revisar, porque en un momento de contracción económica tan importante hay que promover políticas anticíclicas que permitan la expansión, que permitan el normal desenvolvimiento de las actividades económicas. Es importante, Pedro, que la gente regrese al trabajo con bioseguridad. Pero es importante que las empresas abran todas las semanas. La contracción económica de la demanda agregada es sumamente importante, y entonces que es la economía, el sector privado de la economía, quien debe liderar de alguna manera, dada la severa caída tan importante en el ingreso petrolero, que es casi igual a cero para el año 2021 por la menguada producción petrolera. Bueno, es el sector privado que está llamado, invitado y convocado para hacer la inversión, pero por otra parte también para promover empleo, crecimiento y prosperidad. Muchísimas gracias, Leonardo, por esa gran intervención como siempre. Estaremos pendientes este año para entrevistarte varias veces y ver las cosas como van viniendo. Muchísimas gracias. Encantado, Leonardo. Pedro. Siempre un placer y para mí un orgullo siempre poder compartir contigo. Igualmente, muchísimas gracias. Era Leonardo Buniac, economista y calificador de riesgo bancario. Ya regresamos con más para ustedes aquí en Pensini con todo.